Ya estamos grabando. Ok, perfecto. Ok, muy buenos días a todos los que se unen a nuestra red en este espacio de discusión acerca de temas de fisiología vegetal. Como es costumbre, mensualmente nosotros tenemos diferentes conferencistas que vienen a compartir sus experiencias, sus estudios, y para este mes el investigador Andrés Felipe León Burgos nos acompaña con una investigación mostrando sus resultados que ha venido desarrollando en el cultivo de café, específicamente en la relación fuente-demanda. Entonces, a mí me gustaría primeramente presentarlo. Oscar Felipe es investigador con 7 años de experiencia en el área de fisiología vegetal y agronomía desde el café. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Los Llanos en Colombia y tiene una maestría en ciencias agrarias con énfasis en fisiología de cultivos de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, y actualmente se desempeña como miembro investigador de CENICAFE. Para los que no saben, CENICAFE es una institución de carácter privado de investigación de los cafeteros de Colombia y que ha sido siempre muy prestigiosa porque es el primer centro de investigación que se creó en Colombia. Y todo lo que es referente a hacer tecnología del cultivo de café, CENICAFE es la entidad que divulga, produce y guía todos los estudios relacionados con café. Entonces, para iniciar, Andrés, sea muy bien, sea bienvenido. Por favor, el público es tuyo. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, doctor Carlos. Muchas gracias también por la invitación a todos los miembros y coordinadores de la red latinoamericana de ecofisiología. Y bueno, espero que esta información sea bastante enriquecedora y útil para todos. Bueno, entrando ya en materia, muchas gracias también por la presentación. Bueno, vamos a hablar un poco de un trabajo que pude realizar ya, hizo parte de mi tesis de maestría y complementé acá también con otros hallazgos realizados aquí en el centro de investigación. Básicamente la presentación hoy que vamos a tratar es dinámica de crecimiento, carbono y nutrientes influenciada por las modificaciones en la relación fuente-vertedero en coffee arábica, particularmente bajo las condiciones de la región cafetera central de Colombia. Entonces, digamos que esto es uno de los primeros trabajos que trata de un poco de elucidar cómo son las modificaciones en la relación fuente-vertedero y cómo esto posiblemente está impactando hoy en algunas problemáticas que se han venido observando en las plantaciones comerciales a nivel del país. Bueno, quise hacerles un resumen gráfico, básicamente, en el que voy a sintetizar un poco todos los hallazgos y las metodologías que se emplearon para dar respuesta al tema de relación fuente-vertedero, al tema de coffee arábica. Bueno, partimos de unas diferentes intensidades de carga de frutos que fueron tanto aplicadas a nivel de las ramas productivas como en todo el árbol y que es básicamente sería nuestra fuente de variación o nuestra fuente de interés para estudiar. Y eso se estudió a través de análisis de crecimiento, de intercambio de gases, análisis de espectrometría en hojas, producción y también con el uso de HPLC para poder determinar no solo sus implicaciones en la producción, sino también en calidad química, física y sensorial de la bebida del café, que ese es uno de los atributos también esenciales en todo el mercado del café. Y algunos hallazgos, básicamente hay unas correlaciones que se encontraron entre la cantidad de número de frutos en relación al crecimiento vegetativo, que más adelante lo vamos a detallar. Hay unos cambios en el caso de alta carga de frutos o modificaciones en la acumulación de la biomasa como tal. Y también hay unos hallazgos en respecto al tema de bañamiento en relación a la alta carga de frutos. Entonces, básicamente quería como unificar un poco de poco más ilustrativo en este gráfico resumen. Ahora ya entrando en materia es, bueno, ¿cuáles son esas problemáticas que permitieron crear la necesidad de poder nosotros evaluar y hacer esta investigación particularmente? Y uno de esos es que a nivel de plantación, cuando se coinciden en el caso de Colombia, cuando coinciden los eventos de Enso el Niño,
que hay incrementos de temperatura, hay incrementos de radiación solar, pues esto genera, digamos, esto es un estímulo para la planta en la que desencadena altas concentraciones de floraciones y por tanto hay alta carga de frutos. A su vez también hay en ciertas edades del ciclo productivo del cultivo de café aquí en Colombia, también se concentra según la cosecha, un gran volumen y también según la ubicación geográfica, un gran volumen de la producción a nivel de la planta. Entonces, esto que nos ha permitido conllevar a nivel de observaciones, que cuando hay después de una cosecha principal, pues la planta tiene una escasa formación foliar y expresa un agotamiento a nivel general en su zona productiva e inclusive en algunos casos puede desplazarse a tercios superiores. Como ya tratando de tener antecedentes, digamos que bajo este escenario se ha podido reportar que hay una pérdida intensa de hojas, hay secamientos de ramas plagiotróficas, hay deficiencias nutricionales de ciertos nutrientes y producto de todo este agotamiento, pues se aumenta o se intensifica el ingreso de patógenos como la roya, como otras enfermedades que están allí, intensificando aún más el problema de agotamiento de la planta. Y esto lo que se desencadena es que reduce pues el número de brotes disponibles para la floración del siguiente año y en consecuencia se afecta las futuras cosechas. Ha sido muy bien, digamos, estudiado en Brasil y Etiopía, y esto les ha permitido, bajo las condiciones de Brasil, particularmente explicar un poco de lo que se llama la bienalidad, que ya cuando hacemos este trabajo no es tan marcado para las condiciones de Colombia, que ya luego vamos a explicarlo propiamente. Bueno, voy a hablar sobre unas generalidades que tal vez nos permiten tener las bases teóricas de lo que se ha podido elucidar a través de relación fuente-vertedero, en este caso para coffee arábica, y que también permiten explicar un poco los resultados que nosotros encontramos a través de esta investigación. Primero, bajo las condiciones de la región ecuatorial particularmente, cuando la planta de café inicia su fase reproductiva, pues resulta que los frutos no son los únicos órganos vertederos, sino también están los puntos de crecimiento tanto plagiotrófico como ortotrópico y asimismo también el crecimiento continuo de las raíces. Entonces, todo esto que implica que cuando la planta inicia su fase reproductiva, pues hay una superposición de etapas de diferentes crecimientos de órganos y por lo tanto, pues cuando inicia esa fase, pues la planta está demandando bastante estímulos para priorizar los órganos vertederos, que en este caso es el fruto. Y hay otra condición muy particular, sobre todo en la región cafetera central de Colombia, y es que porque no hay unos periodos húmedos secos bien definidos, entonces a través del año hay un simultáneo crecimiento de diferentes órganos en la planta. Entonces esto es lo que quise acá tratar de ilustrar. Esto es una yema reproductiva y a nivel de yema reproductiva se puede observar esas diferentes etapas de crecimiento y desarrollo de la planta aquí en las condiciones. Y es que tenemos un fruto recién fecundado, un fruto ya cuajado inicialmente, pero también podemos tener a nivel de ese mismo nudo yemas florales. Entonces, todo esto conlleva a tener también una particularidad aquí en la zona cafetera central y posiblemente eso esté connotando un poco el comportamiento fisiológico de la planta, sobre todo por esa demanda de relación fuente-vertedero. Ahora, cuando coincidimos con épocas El Niño o con edades muy productivas, pues claro, se intensifica la demanda o la actividad de vertederos y por lo tanto queríamos observar qué le pasa a la planta a nivel fisiológico y en crecimiento y cómo ella está respondiendo también ante este incremento de alta carga de frutos. Aquí como manera lo que diversos estudios han podido determinar que dependiendo de la etapa de fenológica o de etapa de desarrollo del fruto, pues va a depender también el estímulo de la respuesta al nivel fisiológico de la planta. Entonces se ha reportado que en la etapa de llenado del endospermo, el endospermo que da origen a la almendra, que es el órgano de interés económico en este cultivo, se generan altas cantidades o extracción de cantidades de nitrógeno y potasio, hay mayor oferta de carbohidratos asignados a los procesos de expansión celular, que es como el proceso que gobierna durante esta etapa de llenado. Posteriormente, también durante la etapa de madurez de cosecha, dado esos altos incrementos en la carga de frutos, pues se ha podido elucidar que hay incrementos de frutos mal formados, que hay disminuciones de atributos
químicos como la cafeína y trigonelina en el grano y también menores contenidos de azúcares y esto posiblemente está generando esta alta carga de fruto algunas modificaciones en la calidad sensorial de la bebida de café. Pero ¿qué pasa con los órganos fuente, que son las hojas, generalmente las hojas que son del tercer o cuarto par del nudo desde el ápice, que son órganos consideradas fuentes? ¿Qué ocurre con este incremento? ¿Qué es lo que se ha podido estudiar con este incremento de la alta carga de frutos? Que hay disminuciones de pigmentos fotosintéticos y que producto de esto es por deficiencias de nitrógeno y también hay deficiencias de potasio, lo que disminuye la carga de fotoasimilados hacia floema y por tanto no alcanza a garantizar el suministro necesario o óptimo para el crecimiento y desarrollo de todos los frutos en ese momento. Y esto, pues, ¿qué impacta? Procesos fisiológicos primarios, procesos de intercambio de gases, procesos a nivel fotoquímico. Entonces, esto es lo que se ha permitido, digamos, a estudiar en estos diversos estudios y que han podido determinar en otras condiciones como Costa Rica, Etiopía y Brasil estos impactos a nivel fisiológico. Pero pues en Colombia aún nos faltaba un poco en detalle profundizar y por eso pues aún más queríamos con nuestros cultivares ver cómo era su comportamiento ante estos incrementos eventuales de la carga de frutos. De manera así muy rápida también voy a tratar de elucidar cuáles son esos mecanismos o estrategias de tanto de traslocación, asignación y adquisición de recursos, en este caso de carbono, que la planta de café ha expresado a través de sus mecanismos adaptativos y evolutivos y que nos ha permitido en estos momentos explicar tanto en Brasil la bienalidad como a nosotros el comportamiento de estos incrementos de la relación fuente-vertedero y cómo la planta responde, además de la formación foliar, que es una de las medidas que ya vamos a ver que nos relacionamos en este tema de relación fuente-vertedero. Resulta que por principios de proximidad en la teoría después de relocación, las hojas próximas a los nudos productivos, en el caso de café, que es un transporte de distancia corta, son los primeros órganos encargados de suministrar los recursos hacia esos frutos cercanos a este nudo productivo. Sin embargo, también la planta ha desarrollado en diferentes órganos conexiones vasculares y por lo tanto esto ha constituido fuentes alternas de carbono como la misma actividad propia de los frutos. Se ha podido determinar que los frutos de café, cuando hay una alta carga de frutos en el árbol, ocupan un 20% del área fotosintética total y productos de su actividad propia pueden garantizarle un suministro del 12% de carbono para su crecimiento. También se ha podido determinar que además de los nudos, las hojas cerca a los nudos productivos, también las hojas fuentes cercanas a la parte distal o proximal de la rama distribuyen y transportan sus recursos a través de los procesos fotosintéticos y los transportan hacia esos nudos productivos bajo un movimiento basipetal, sencillamente. Y recientemente también en Brasil, en este es un cultivar de Brasil, se ha podido ilustrar o determinar que la parte próxima del tallo y cercana a a las ramas productivas también tiene un rol importante en la reasignación de los recursos para la cantidad de frutos en esa rama. Y por último, ya también se ha podido ilustrar que hay unos cambios en las rutas de traslocación de fotosimilados en las plantas de café y esto parte esencialmente porque a nivel del tercio productivo en la planta hay unas cargas diferenciales de frutos en la rama y esto constituye también una estrategia de supervivencia y adaptativa de la planta para tratar de suplir en esos años de alta producción las necesidades de recursos hacia los frutos. Y esto es uno, porque en ramas de alta carga de frutos se ha podido determinar una baja autonomía y esta baja autonomía está en relación a que no garantiza los nutrientes y carbono necesarios para la cantidad de frutos que tiene esa rama y por lo tanto la planta lo que expresa o estimula son diferentes estrategias que les permite transportar desde ramas de baja carga de frutos hacia ramas de alta carga de frutos la disponibilidad de recursos que ellos presentan. Y allí, esta es una de las estrategias que también se ha podido elucidar en el caso de Brasil y explica por qué hay esa bienalidad y por qué en esos años de alta producción la planta, a pesar de que tiene una escasa formación foliar, garantiza o, digamos, el suministro de los recursos para los frutos.
Ahí esto no me está cambiando. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 no, te estamos escuchando, Andrés. Espérame que no me está cambiando la presentación. Ahora sí. Entonces, con base en lo anterior, en los antecedentes, entonces nos formulamos un objetivo en este estudio y es evaluar el efecto de la carga de frutos sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas en fase de producción en un cultivo ubicado en la zona cafetera central de Colombia, principalmente en una de las variedades recientes de nosotros, que es variedad Cenicafé 1. Entonces, la plantación tenía una edad de 3 años, los árboles, y esta edad también fue seleccionada, dado que es una de las edades donde más se concentra la producción en el ciclo productivo bajo las condiciones de aquí de Colombia. Y entonces ahí estamos dando también una respuesta a esas edades de alta producción aquí en las plantaciones de café en Colombia. Y estuvo dispuesto en una densidad de siembra de 7.140 plantas por hectárea, que es una densidad, una alta densidad en este caso. Y el estudio pues se hizo en la Estación Experimental de Naranjal. Esto es una estación, una de las estaciones que tiene el Centro Nacional de Investigaciones para realizar todos los trabajos de investigación que hoy le entregamos a los caficultores, los diferentes hallazgos. Bueno, pero antes como de entrar más en materia en los resultados, nos implicó entender un poco en detalle cuál es la fenología y particularmente cómo es la fenología de los frutos y cuáles eran las diferentes etapas fenológicas en las cuales nosotros íbamos a impactar las diferentes intensidades de carga de frutos y hacer el seguimiento a través del desarrollo de estos. Entonces, estas son las 5 etapas fenológicas claves del desarrollo de los frutos y claves en relación a la acumulación, al comportamiento de la acumulación de la biomasa seca de estos órganos. Y esta está en relación al, digamos, al tiempo cronológico, es decir, a las semanas después de la floración principal, como para también nosotros tratar de planificar las diferentes mediciones y también ver su comportamiento en relación a las etapas fenológicas. Entonces tenemos la etapa fenológica BBCH71, que aquí es donde se reporta el cuajamiento inicial de los frutos. Ya se ha definido el endospermo, como podemos observar aquí, ya hay un endospermo definido por lo tanto eres una etapa crucial porque aquí los cambios en la acumulación tanto en la masa fresca como en la masa seca son muy bajos y por lo tanto era el momento de familiarizarnos tanto el tamaño del fruto como de reconocer digamos, el tiempo después de la floración para nosotros intervenir y que ya vamos adelante vamos a ver, en las cuales aquí ya nosotros definimos las diferentes intensidades de carga de frutos que evaluamos en este trabajo. Posteriormente sigue la etapa BS73, que es un crecimiento lineal. Hay cambios en este caso, hay aumentos en el tamaño del endospermo y del fruto, aumento en el tamaño tanto en volumen como en peso. En BBCH75, aquí reportamos las tasas máximas, tanto en peso como volumen de los frutos. Y en BBCH 79 ya se registra la madurez fisiológica como tal del fruto y aquí el fruto alcanza un tamaño del 90%, el endospermo está totalmente lleno, o sea, ya está totalmente formado. Y luego ya por último tenemos la etapa BCH 88, que ya es lo que consideramos la maduración de cosecha, es decir, el punto de cosecha, recolección como tal de los frutos. Pero lo que les comentaba anteriormente, en cada de estas etapas nos permitió reconocerla, teníamos que reconocerla porque en cada una de estas hay unos procesos que la planta prioriza y por lo tanto allí está estimulando las diferentes respuestas fisiológicas en la planta. Entonces, en cuajamiento tenemos que la planta está priorizando procesos de división celular, prácticamente la formación de tejidos y órganos tanto externos como internos del fruto. En las etapas de crecimiento lineal y máximo, pues hay unos procesos de elongación celular que dan origen a los aumentos tanto del endospermo, es decir, a las almendras, como al tamaño de los frutos. Y en la madurez fisiológica y madurez de cosecha, hablamos de una fase de almacenamiento desde el punto de vista que hay una concentración, las concentraciones de compuestos orgánicos, hay una transportación interna hacia las almendras y estos compuestos orgánicos son los que han sido asociados a los que imprimen, digamos, algunas características sensoriales o atributos sensoriales de la calidad de la bebida. Entonces, esa fase de almacenamiento se trata como o se enfoca precisamente por esos almacenamientos de compuestos orgánicos.
como cafeína, trigonelina y demás, que se ha podido determinar que de esta etapa hacia esta, pues hay unos transportes hacia la almendra desde las partes externas del mesocarpio y demás, o tejidos externos del fruto. Y también pues la maduración del pericarpio, pues que sencillamente da cambios, en este caso, las variedades de colombiana generalmente son colores rojos, pero también hay un color amarillo de cambio del pericarpio. También nos implicaba como conocer un poco la dinámica de las floraciones, en este caso en Naranjal, que era la estación donde fue objeto de estudio. Y esto, ¿por qué? Porque nos permitía también entrar en otro aspecto, además de la edad, la selección de la edad que es la más productiva, también evaluar en la época correcta donde se concentran los mayores eventos de floración y por tanto vamos a obtener la mayor producción en ese año y abarcar la cosecha principal para esta localidad. Entonces, a través de 15 años que desde Cenicafe se ha hecho seguimiento en los eventos de floración, y para esa localidad nosotros tenemos que desde el periodo de enero hasta inicios de abril, pues se concentra alrededor o más del 70% de los eventos de floración, los cuales van a garantizar la cosecha principal que sería en el segundo semestre para esta localidad. Entonces, ya una vez definidos estos tiempos de eventos de floración, nosotros lo que podría ya después, posteriormente, para evaluar el cuajamiento, en este caso de los frutos, y ver la cantidad de frutos que tenía cada una de las plantas. Entonces, con base en este seguimiento, entonces ya dijimos que mediados de abril y inicios de mayo, era un periodo en el cual teníamos que evaluar esa cantidad de frutos y definir cuál iba a ser las diferentes intensidades de carga de frutos que iríamos a evaluar. Y esas intensidades de carga de fruto, porque la idea era tener un referente de alta carga de fruto, pero bajo condiciones de campo, y un referente también para definir cuál iba a ser nuestra baja carga de frutos. Entonces, para eso nosotros, ¿qué empleamos? En un tamaño de 60 plantas en el lote, seleccionadas de forma aleatoria, nosotros cuantificamos en toda la planta la cantidad de frutos en esta etapa BBCH 71, frutos que presentaban entre 40 a 60 días después del pico de la floración. Entonces, con base en familiarizarnos tanto en el tamaño y como de su distribución a nivel de nudo productivo, que es lo que aquí trato de ilustrar, cuantificamos todo esto a nivel de la planta y en cada una de las ramas para luego posteriormente definir cuál iba a ser nuestra alta carga de frutos. Ese era como el objetivo principal de esta etapa, definir cuál iba a ser nuestra alta carga de frutos con base en la oferta de campo, con la base en la oferta ambiental bajo ese año y así nosotros ya poder nosotros evaluar las diferentes intensidades y ver sus impactos en la planta. Cuando hicimos esa evaluación en relación a la cantidad de frutos por planta sobre la frecuencia de árboles, encontramos que en promedio de esos 60 árboles presentaban 1.300 frutos por planta, pero habían unos árboles, unos 3 o 4 más que presentaban más de 2.000 frutos, que es una carga muy buena. Entonces, a partir de esta distribución de los frutos por planta en relación a la cantidad de árboles que nosotros, en este caso de 60 plantas que evaluamos para definir esa carga de frutos, fue como uno de los primeros pasos para nosotros entender cómo era la variación y la dispersión a nivel de campo de la cantidad o de la oferta de frutos. Y con base en la distribución percentílica, nosotros ya con este criterio estadístico ya entramos a definir cuál iba a ser esa carga de frutos, distribución percentílica en relación a los frutos por planta. Y a través del percentil 90, que me indica que el 10% de la población censada, es decir, 6 plantas de esas 60 plantas inicialmente evaluadas, se ubican por encima de 1.910 frutos por planta. Entonces, con base en esta distribución percentílica y en este percentil, ya definimos que la alta carga de frutos para este estudio eran aquellos árboles que estaban por encima de 1.910 frutos, que si lo vemos anteriormente nos alcanza pues que hay una distribución bastante considerable y con base en eso ya 6 plantas que tenían más de 1.900 frutos, pues íbamos ya a definir las diferentes intensidades de carga de frutos. Y fue así. Evaluamos 9 intensidades de carga de frutos, es decir, porque queríamos ver en detalle cómo eran los cambios graduales o progresivos en el crecimiento, en este caso, o casos de nutrientes, carbono y demás, que nos permitiera entender muy bien
cómo era el comportamiento de las plantas en esos años muy productivos y así buscar también toma de decisiones de manejo agronómico hacia futuro, buscando soluciones para el impacto de la alta producción o de la alta carga de frutos. Entonces, evaluamos el 100% de la carga de frutos, que iba a ser la alta carga de frutos, es decir, los 1910 frutos que fueron definidos con base en lo anterior que describí. Y a raíz de eso definieron todos estos teóricos que van desde 1910 hasta árboles que presentaban 382 frutos por planta, que iba a ser el tratamiento del 20% de la carga de frutos. Y con base en esto, pues definíamos que ya teníamos un nivel de baja carga de frutos y otro nivel de alta carga de frutos. Pero como íbamos a hacer evaluación y seguimiento del crecimiento de las plantas, era necesario también poder hacer una medición previa para definir que la población que íbamos ya a evaluar, en este caso que eran ya 54 plantas, 6 plantas en cada tratamiento, estaban relativamente uniformes en ese momento, antes de ir a aplicar las diferentes intensidades de carga de frutos. Y con eso nosotros lo medimos a través de la altura y el número de ramas productivas. Entonces, a través de estas dos medidas de crecimiento, nosotros podemos determinar que no hay diferencias estadísticas en las plantas asignadas a cada uno de los tratamientos y por lo tanto ya ahí íbamos a iniciar a evaluar los diferentes tratamientos. Y evaluar los tratamientos nos implicó pues hacer en algunos árboles el raleo de los frutos, tanto a nivel de uniforme en los nudos productivos como en todas las ramas, para tratar de llegar a ese teórico que fueron definidos acá con base en esa alta carga de frutos inicial observada desde campo. Ahora quise como tratar de desglosar por capítulos y en este caso vamos a ver cuáles son esos impactos de la formación foliar y el crecimiento de las plantas, crecimiento, perdón, de las ramas plagiotróficas según la intensidad de la carga de frutos. Entonces, este fue el escenario, digamos, una de las medidas que más nos interesaba conocer es la relación de área foliar por fruto. Es una medida indirecta de la relación fuente-vertedero en el caso del cultivo de coffee arábica. Y en esto es porque se ha podido determinar por allá en 1985 que para el desarrollo de un fruto de café se requiere 20 centímetros cuadrados de área foliar. Entonces, con base en este teórico, ha permitido a los otros estudios, y en este caso, en este estudio, poder entender un poco esa relación fuente-vertedero y cuándo hay una alta carga de frutos y qué impactos conllevarían en la formación, en este caso, foliar. Entonces, este es el comportamiento, los diferentes colores. Este es el comportamiento de la medida relacionaria foliar en relación a los días de desarrollo del fruto. Entonces, nosotros hicimos mediciones de número de hojas por rama, hicimos mediciones de área foliar por rama y de la relación de área foliar por fruto. Esto se hizo con una frecuencia cada 45 días después de la aplicación de los tratamientos, es decir, después de los 60 días más o menos que presentaban los frutos en desarrollo en la gran parte de la población que nosotros evaluamos. Y a partir de esos momentos, cada 45 días quisimos hacer el seguimiento para ver cómo es el comportamiento, cómo es su tendencia. Los diferentes colores, pues son las diferentes intensidades de carga de frutos que tenemos acá. Y acá podemos ver que, claro, hay unos agrupamientos en relación a las cargas de frutos, que ya más adelante vamos a ver cómo hicimos esos agrupamientos a través de análisis de clúster. Pero que aquí hay unos comportamientos que se asemejan entre las cargas, pero también hay otras cargas que son las cargas de mayor, la que podemos observar acá, de mayor intensidad que están presentando como los mayores cambios en este caso en la medida de área foliar por fruto. Los asteriscos que nos denotan que hay diferencias estadísticas entre los tratamientos en cada tiempo de desarrollo, en este caso de los frutos. Pero cuando ya analizamos como en más detalle, en la madurez fisiológica, que es cercano a los 200 días después del desarrollo del fruto, a los 200 días después de la floración, fue en el tiempo que más se encontraron los cambios más abruptos, tanto en número de hojas como en área foliar y en este caso en la relación de área foliar por fruto. Y pues con base en este seguimiento, con base en el análisis de medidas repetidas, pues podemos determinar, bueno, qué pasa o cómo quedan las plantas en la etapa de madurez fisiológica en cuanto a su formación foliar y en cuanto a su crecimiento de las ramas. Ahí, pero- listo. Y esto fue lo que presentamos aquí en este gráfico de Boss Plot. Tenemos la relación de la carga de frutos en relación
a la relación de área foliar por fruto en el tiempo de madurez fisiológica. ¿Y qué podemos detectar a nivel estadístico? Que a partir de cargas del 60%, es decir, aquellos árboles que presentaban más de 1.300 frutos por planta, presentaban diferencias estadísticas respecto a cargas menores del 50%. Y ahí esto indica que hay unos cambios graduales, cambios representativos en la relación de área foliar por fruto, reportando en este caso para la alta carga de fruto, que es el 100%, la menor magnitud de esta medida de crecimiento, lo que conlleva pues a definir aquí precisamente que hay unos cambios graduales a medida que incrementa la carga de frutos en la relación de área foliar por fruto. Es decir, hay unos impactos en la formación foliar a nivel de la planta ocasionada por los incrementos de la actividad de órganos vertederos, en este caso en los frutos, en los árboles de café evaluados. Y con esto aquí ya lo corroboramos. Esta relación o este análisis de regresión nos permitió ya determinar con un poco más de exactitud que hay una relación lineal inversa en función de la carga de frutos. Y es decir, a medida que aumenta la carga de frutos, disminuye el área foliar por fruto, en este caso, siendo en el caso del 100% de la carga de frutos que les mencioné anteriormente, el tratamiento que más impactó en esta medida de crecimiento, reportándose en promedio 6,4 centímetros cuadrados de área foliar por fruto, que si comparamos aquí en esta imagen que tenemos aquí en la parte superior izquierda, pues estamos muy por debajo de ese parámetro teórico definido de 20 centímetros cuadrados para el desarrollo de frutos de café. Entonces, hay unos altos impactos en la formación foliar, pero también esta misma relación se pudo encontrar a través de la tasa de crecimiento de las ramas plagiotróficas. Esa tasa de crecimiento medida a través de su longitud, también se hizo el seguimiento igual como en las medidas de crecimiento cada 45 días, pero esta aquí, estos resultados son de madurez fisiológica, que fue lo que más impacto generó en el crecimiento de las plantas en ese momento. También en el crecimiento de las ramas hay unas disminuciones a medida que incrementa la carga de frutos a nivel de la rama y a nivel de árbol, y reportando o coincidiendo lo mismo con lo anterior en cuanto a la formación foliar. La carga de 100% fue la que menor presentó tasas de crecimiento en la longitud de la rama, alrededor o en promedio de 0,40 milímetros días. Entonces ya vemos que engranando un poco, hay unos impactos en la formación foliar, hay unos impactos en el crecimiento de las ramas y que nosotros pensaríamos, claro, si hay menores tasas de crecimientos a nivel plagiotrófico de las ramas, es posible que afecte la futura cosecha, o es decir, la cosecha del siguiente año por este reducido crecimiento. Y eso pues también ya más adelante lo vamos a ver cómo fue el comportamiento respecto a esto. También queremos corroborar que aquí fue lo que les puede ilustrar que a través de ese comportamiento en relación a la formación foliar, es decir, las medidas de número de hojas, área foliar y relación de área foliar por fruto, se pudo hacer una agrupación por clúster. Y esta agrupación me definió dos grupos, sencillamente. Uno de baja carga de frutos, que eran aquellos menores al 50% de la carga de frutos, y uno de alta carga de frutos, mayores al 60%. Pero, ¿qué es lo que queremos ver aquí en relación a las etapas fenológicas del fruto, en relación a la pérdida de hojas, que es otra de las medidas que se podemos nosotros determinar, una de las medidas prácticas, pues, para tratar de entender este fenómeno y poder explicarles, por ejemplo, a los caficultores por qué en esos años de alta producción hay una pérdida de hojas, que es el caso que ellos han observado constantemente. Es que independientemente de la carga de frutos, hay una pérdida de hojas y esto responde básicamente porque pues, las hojas son los órganos fuente principales que van a suministrarle los recursos a los frutos. Ahora, cuando ya vemos la comparación en cuanto a la carga de frutos, cuando tenemos alta carga de frutos, se intensifica mucho esa pérdida de hojas, generalmente pérdida de hojas basales o en la parte intermedia de la rama, muy escasamente hojas en la parte distal o próxima o apical en las ramas. Entonces se intensifica mucho y particularmente coinciden en la etapa BCH79, que es la etapa de madurez fisiológica, en la que más intensificación hay de hojas, más o menos en un 30% en promedio hay esa pérdida de hojas en ese momento en esos árboles de alta carga de frutos.
Y esto también lo confirmamos también a través de ramas secas, el porcentaje de ramas secas después de la cosecha principal, en este caso después de la cosecha principal de 2022. Este estudio se hizo en el 2022 y 2023. ¿Qué podemos corroborar? Que hay diferencias estadísticas en alta carga de frutos, es decir, hay mayor porcentaje de ramas secas, más o menos alrededor del 25% se presentaron los árboles con ramas secas. Y esto ha sido, digamos, asociado, por ejemplo, en Brasil y también en Etiopía a un fenómeno que se llama dieback, que es muerte progresiva de las ramas. Que esta muerte progresiva de las ramas ha sido primero connotada por los incrementos de la alta carga de frutos y posteriormente también asociada a problemas de enfermedades. Pero en este caso, pues corroboramos sencillamente que sí, que después de esa cosecha, también es común observar que en ese tercio productivo del año anterior se presenten ramas secas. Ahora vamos a ver cuáles son esas modificaciones en las concentraciones de nutrientes en las hojas según la intensidad de carga de frutos. En este caso, nosotros evaluamos tanto los macronutrientes como micronutrientes y ver su correspondencia en función o en relación a las diferentes intensidades de carga de frutos. Evaluamos nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y azufre y vemos su comportamiento. Entonces, vamos a hacer las comparaciones, en este caso, siguiendo las flechas, el de baja carga de frutos respecto al de alta carga de frutos, y esto fue porque fue el que nos marcó más esas diferencias estadísticas. Entonces, ¿qué vemos acá en el nitrógeno? Que hay una disminución de la concentración de nitrógeno en los tratamientos de alta carga de frutos, y esa disminución tuvo diferencias estadísticas respecto al de alta carga, el de baja carga de frutos, que es el 20%. Y esta disminución de la concentración también o esta tendencia también se manifestó en el caso para fósforo, potasio y azufre. Caso contrario, de contraste, encontramos que en las concentraciones de magnesio no había una correspondencia a medida que aumentaba la carga de fruta, es decir, no hay diferencias en las concentraciones de este nutriente, por lo que podemos concluir que es un elemento o un nutriente que no genera muchos cambios en relación a la actividad de órganos vertederos. Pero bueno, aquí ya corroboramos que hay disminuciones en la concentración de estos nutrientes. Ahora necesitamos es comparar con los rangos críticos, los rangos de suficiencia nutricional, si estas disminuciones en alta carga de frutos representarían deficiencias nutricionales para esos árboles. Y con base en esos rangos de suficiencia nutricional determinados aquí para los cultivares de Colombia, podemos hoy ya también decir que los árboles de alta carga de frutos evaluada presentaron, además de disminución en la concentración de nitrógeno, fósforo, potasio y azufre, deficiencias nutricionales para nitrógeno, potasio y azufre. Entonces, esto ya nos permite como entender un poco, o sea, que además de ese impacto en la formación foliar y crecimiento de las ramas, también hay unas implicaciones en la concentración de nutrientes a nivel de la hoja ocasionada, en este caso, por esa alta carga de frutos. Y a ver si eso está un poco relacionado al desempeño fisiológico que se pudo medir en relación a la carga de frutos. Pero también queríamos determinar si había un nutriente que era muy sensible a esos cambios graduales o a esos incrementos de la carga de frutos. Y para este caso solo se ajustó en la concentración de potasio. Resulta que el potasio y el nitrógeno son los nutrientes que más se acumulan en los frutos de café y particularmente el potasio. Y para este caso nos pudimos corroborar que también tiene un ajuste lineal inverso en el que nos explica pues que a medida que aumenta esta carga, la carga de frutos, la concentración de este nutriente se disminuye, siendo pues muy drástico como lo pudimos ver en aquellos árboles del 100% de la carga de frutos. Y esta es una foto visual que sencillamente trato de aquí como de mostrar, y es como vemos en esa parte apical o distal de las ramas que se presentaron parcialmente esas deficiencias, en este caso de los nutrientes, y este es el escenario pues a ese alto incremento de la carga de frutos. Entonces ya sabemos que hubo concentraciones, hay deficiencias nutricionales y que el potasio es uno de los nutrientes más sensibles a los cambios de la carga de frutos. Y en micronutrientes también lo que hicimos corroborar en este caso, y en este caso se hizo las mediciones de hierro, manganeso, cobre y zinc.
y solo o encontramos, digamos que un resultado interesante es en la parte de cobre, que también hubo disminuciones en la concentración foliar de este elemento y con diferencias estadísticas en relación a las bajas cargas de frutos, en este caso 20 y 30%. Y que también comparándonos con los rangos de suficiencia nutricional, las concentraciones promedios determinadas en la alta carga de frutos, pues presentan deficiencias parciales de este micronutriente, cobre. En el caso de manganeso, pues también podemos ver que hubo unas disminuciones a partir del 70% de la carga de frutos, pero digamos que hubo esa diferencia estadística en la concentración, pero estos niveles reportados acá en promedio están dentro del rango de suficiencia nutricional para el cultivo de coffee arábica. Caso contrario, para hierro en zinc, que no hubo una correspondencia en relación al incremento de la carga de frutos, es decir, la concentración de estos nutrientes no fue alterada por la carga de frutos o el incremento de la cantidad de frutos. Ahora vamos a ver la influencia de la carga de frutos en la acumulación de carbono. Y uno de los primeros pasos de entender todo el metabolismo de carbono, pues sí nos implica hablar de la fase de asimilación de carbono, es decir, de la fotosíntesis. Nosotros hicimos mediciones en relación a la carga de frutos, en este caso la conductancia estomática. Los diferentes colores me van a denotar las diferentes mediciones en las etapas fenológicas del desarrollo del fruto, porque esto lo llevamos como a este detalle desde la fenología y poder entender mucho ese desempeño fisiológico, cómo está el comportamiento fisiológico de la planta y cómo está estimulado en relación a la carga o a la intensidad de carga de frutos. Podemos observar que en relación, independientemente de la etapa fenológica, no hay diferencias estadísticas en relación a la carga de fruto. Es decir, que si una alta carga de fruto me favorece mayor estímulo, en este caso de la conductancia estomática, no fue evidenciado o clarificado bajo las condiciones en que se evaluó este estudio. Pero sí lo que podíamos encontrar ya en estos cuadros más pequeños es que sí hay una relación en función y estadística a la etapa o escala BBSH, es decir, a la etapa fenológica de desarrollo de fruto. Y en el caso de la conductancia podemos encontrar que hay diferencias estadísticas y disminuciones en la conductancia estomática para la etapa BBCH 71, es decir, cuajamiento inicial respecto a las etapas posteriores del desarrollo de frutos. Y aquí digamos, un dato bien interesante porque son reducciones de más de 30% en la conductancia estomática y que cuando ya hacemos la correspondencia pues con la fotosíntesis que tiene un comportamiento similar a la conductancia estomática dada su relación directamente proporcional, también se manifestó que en estas etapas no hay digamos, modificaciones en relación a la alta carga de frutos de la fotosíntesis, pero sí también está asociada es a la etapa fenológica del fruto. Es decir, que la etapa fenológica en este caso se constituye como una herramienta crucial para entender nosotros cómo son los procesos fisiológicos primarios de la planta en relación a a la demanda de vertederos. Entonces, aquí que podemos también resaltar, uno, que claro, como es una etapa fenológica que el fruto hasta ahorita está en su división celular, es decir, no demanda tantas cantidades de recursos, también energía, pues no estimula en la planta un mayor desempeño fisiológico y por lo tanto lo que pues, generalmente lo que se está generando ahorita con esta fotosíntesis cercana a las 4 micromoles de CO2 por metro cuadrado por segundo son necesarias pues para garantizarle el suministro de recursos. Lo otro es que también podemos corroborar que en esta etapa fenológica o recordar que los frutos tienen su propia actividad fotosintética. Entonces, es posible que en esta etapa fenológica tengan una autosuficiencia parcial para el crecimiento y desarrollo y sobre todo para los procesos de decisión celular propios de ellos, que también posiblemente no estén estimulando un mayor desempeño a nivel foliar de fotosintético en las plantas. También con este estudio podemos corroborar que coincidió, en este caso, que en la etapa BCH 71 hubo unos mayores déficits de presión de vapor en el medio ambiente, que también posiblemente pueda estar relacionando a estas bajas tasas fotosintéticas foliares de las plantas, dado que se ha podido determinar que en esta etapa lo que registramos podemos observar déficits de presión de vapor cercanos a las 2,6 kilopascales. Y en estudios previos, por ejemplo en Brasil, han podido determinar que la actividad estomática y fotosintética de coffea arábica es muy sensible a los cambios de déficit de presión de vapor
y que con cambios de déficit de presión de vapor por encima de los 2,4 kilopascales se puede estar generando una disminución del 30% de las tasas fotosintéticas y de la actividad de intercambio gaseoso. Entonces también aquí nosotros, eso es lo que pudimos también evidenciar en relación a estos resultados, pero sencillamente, como de manera muy resumida, concluimos que la actividad de intercambio de gases no depende de del incremento de la carga de frutos, sino más de la actividad, de la misma fenología del desarrollo de los frutos de café. Esto también hicimos las mediciones en clorofilas, dado pues que pudimos identificar esas deficiencias en la etapa de madurez fisiológica, entonces quisimos hacer esas determinaciones y pudimos concretar que sí hay una disminución en la concentración de clorofilas totales para esa alta carga de frutos, con diferencias estadísticas en relación a a bajas cargas de frutos del 20 y 30%. También indirectamente, a través de esta fórmula hicimos una estimación de la estabilidad de las clorofilas. Entonces, que no solo había una disminución en la concentración de pigmento fotosintético, en este caso clorofilas totales, sino que la estabilidad de ellas mismas también era afectada o estaba afectada por el incremento de la alta carga de frutos. Eh, También corroboramos a través de los azúcares totales en las hojas, cómo estos azúcares totales, que son digamos, de las fuentes carbonadas de intercambio entre órganos fuente y vertedero, cómo se altera a medida que incrementa la carga de frutos. Y con esto podemos ajustar una regresión lineal también inversa en que nos ilustra que a medida que incrementa esa carga de fruto hay disminuciones de azúcares totales y que está propiamente relacionado, correspondido en función de la actividad de los frutos de café. En cuanto a la acumulación de biomasa, también como otra medida indirecta de carbono, se pudo observar que hay unos cambios también en relación a la carga de frutos, sobre todo cambios en la partición, es decir, en la asignación de biomasa en los diferentes órganos, para este caso, rama, hoja y fruto, que fue lo que evaluamos. Y esos cambios comenzamos, digamos, desde el punto de vista estadístico, a detectarse a partir de la carga del 90%. Por ejemplo, hay una disminución en la asignación de la acumulación de biomasa en las hojas y hay esos incrementos, en este caso que no fueron estadísticos, pero unos incrementos sustanciales en la acumulación de la masa en los frutos, en el que ya a partir de la alta carga de 100% se corroboró que hay una diferencia estadística en relación a las menores cargas, en este caso del 40, 30 y 20%, es decir, que hay mayor acumulación de la masa hacia los frutos y, y también hay una disminución drástica en este caso en la biomasa de las hojas. Y aquí lo que podemos corroborar es que existe esa correlación, que hay una correlación entre la masa de los frutos versus la masa de las hojas. Y esta correlación, pues en este caso fue muy bien definida, en el que podemos encontrar una correlación significativa y muy alta en relación a la masa de los frutos sobre la masa de las hojas o ramas en este caso. Y ya como para terminar, para ajustarnos el tiempo, pues nos hicimos también las mediciones de producción para ver qué pasables. Ya podemos ver que hay un impacto en la formación foliar, en el crecimiento de las ramas, que hay deficiencias nutricionales, que hay algunas disminuciones en pigmentos fotosintéticos. Entonces, ¿qué pasa en la producción? Y aquí nos llevamos una sorpresa. Hicimos la producción en 2 años y los patrones de producción anual y la producción tanto acumulada. Las barras oscuras me indican la producción del año 2022, en el que sencillamente podemos ver que a medida que aumenta la carga de frutos, hay mayor producción y hay unas diferencias estadísticas, sobre todo en árboles de alta carga de frutos, es decir, hay mayor producción. Posteriormente, queríamos ver si hay en el siguiente año, después a esa alta carga de frutos que se presentó en el 2022, hay algunas implicaciones en el año siguiente, es decir, en las futuras cosechas. Y aquí fue la sorpresa, que en estas barras de color claro, que es la producción de café cereza por planta, no hay una disminución el siguiente año para estos árboles de alta carga de frutos, es decir, que no se afecta a los patrones de cosecha, es decir, que no hay una bienalidad como sí puede ser bien marcada en Brasil. Y esto es lo que a través de la producción acumulada constatamos que
la producción acumulada para ese tratamiento de alta carga de frutos fue mayor inclusive que al de las bajas cargas de frutos. Y esto es que se ajustó una respuesta lineal positiva en que a medida de la producción acumulada, que a medida que aumenta la carga de frutos para estas condiciones, con el uso de esta variedad, determinó que hay una respuesta lineal a medida que aumenta la carga de frutos, es decir, hay mayor producción acumulada. Y esto es lo que comparamos así rápidamente, que hay una bienalidad en Brasil. En Brasil nosotros podemos observar que en un año hay alta carga de frutos y en el siguiente año, como en este caso, hay una muy baja, hay una diferencia muy significativa y muy representativa en relación al siguiente año y que han sido corroboradas a través de la relación fuente-vertedero, es decir, a los incrementos de la alta carga de frutos. Y aquí en Etiopía es lo mismo. También se evaluó 2 años con las condiciones parecidas a nuestro estudio. Tiene un año, que es en este caso el 2013, tiene una respuesta lineal, que es lo que nosotros podemos corroborar, pero al siguiente año, a partir de las cargas del 75%, comenzaron esos cambios, esas alteraciones en la modificación de la cosecha, lo que generó unos cambios en la producción acumulada a partir de esa carga de frutos del 75%. Eso es lo que ya lo que hicimos sintetizar, para ahí ya como finalizando, y es en este análisis de componente principal, lo que hicimos fue un agrupamiento en relación a la producción acumulada de café cereza, y tenemos este grupo que es cargas menores al 60%, carga de frutos mayor al 70%, y que podemos corroborar sencillamente para ir tratando de vinculando todo lo que nosotros hicimos en relación al crecimiento, que este grupo sí presentaron mayor producción acumulada, mayor cantidad o mayor masa de frutos y alteraron el balance del área foliar específica, pero al tener mayor producción, en este caso acumulada, tienen una relación negativa o inversa con las medidas de formación foliar y crecimiento de las ramas. Entonces, con esto ya vinculamos todo lo que anteriormente nosotros pudimos dilucidar a través de la respuesta en el crecimiento, es decir, que árboles que presentaron más del 70% de la carga de frutos presentaron mayor producción, pero tenían sus impactos negativos en la formación. En cuanto al peso del fruto y diámetro del fruto, que es una de las medidas que a veces queremos elucidar con el tema de relación fuente-vertedero, porque en otros cultivos hay una alteración en el tamaño y en el peso. Para el caso de café, en el peso café cereza y diámetro ecuatorial de café cereza, no hay una relación, es decir, que el tamaño de los frutos no depende del incremento de la actividad de órganos vertederos, en este caso de la carga de frutos. Y el baneamiento, que sencillamente es el llenado parcial o no el llenado de algunas de las almendras de café, si hay una correspondencia, es decir, en árboles, esos árboles que produjeron más, presentaron frutos mal formados, en este caso frutos que en sus almendras no se llenaron parcialmente o no se llenaron totalmente. Y eso pues genera afectaciones posiblemente en la calidad física del grano, menor rendimiento en trilla y también defectos sensoriales en la calidad de la bebida. Ya como consideraciones generales y concluyendo, pues se corroboró que hay una correlación negativa entre la alta carga de fruto y el crecimiento vegetativo de las plantas, que los frutos de café son vertederos con mayor fuerza para competir en comparación con otros órganos como la formación de hojas y el crecimiento plagiotrófico de las ramas, que la relación de la formación foliar por fruto pues revela que eventualmente se pueden promover un desbalance negativo en el desempeño fisiológico de las plantas, como lo pudimos observar, que las concentraciones de potasio en las hojas fueron las más sensibles a los cambios en la cantidad de fruto, es decir, a los cambios en la producción, que en plantas con producción superior a los 4 kilogramos de café cereza por año se presentaron las deficiencias de nitrógeno, potasio y azufre, y que en las condiciones pues, cafetera central, con el uso de la variedad Café 1, no se presenta bienalidad en términos productivos, y que eso está más asociado es a la oportunidad, es decir, en la oportunidad en el manejo agronómico, particularmente en la fertilización. Si hoy los cafeteros, después de un año de alta producción, son oportunos en cuanto a las cantidades, dosis de fertilizantes y en las épocas correctas, garantizan el suministro necesario para obtener la futura cosecha y por lo tanto no alterar los patrones de producción. Estos son los productos ya que se ha podido publicar en relación. Estos son 3 artículos que se han podido publicar en los resultados que yo aquí presenté. Y también le hago una invitación que hace poco, el 16 de junio, hizo un seminario sobre los rasgos fisiológicos y fenológicos asociados a la productividad de variedades mejoradas de café en Colombia. Y allí hay unos rasgos que son muy interesantes que hemos podido nosotros estudiar y que nos permiten explicar cómo las plantas en años de alta producción y de alta actividad de órganos vertederos, ellos generan diferentes estrategias para priorizar
la producción y por lo tanto no se altere los patrones de producción en el ciclo productivo del cultivo. Muchas gracias. Andrés, muchas gracias por tu presentación. Un trabajo bastante complejo, bastante interesante. Los resultados que nos muestran si realmente Colombia, en términos de productividad de café y patrones de producción, dista un poco en los patrones comparados con Brasil o contra o otros países cafeteros, ¿no? Yo creo que yo creo que tiene prima mucho lo que son la caficultura de montaña y las Ujú. implicaciones ambientales que en ella están, porque pues, digamos Brasil, el componente ambiental es totalmente diferente y la agronomía como tal del cultivo también es algo diferente. Entonces, esos resultados son bien interesantes desde el punto de vista técnico y práctico y obviamente nos lleva a generar otras hipótesis sobre cuál es la problemática de esos ciclos en la productividad de café. Yo tenemos como para unas tres, cuatro preguntas. Me gustaría que quien tenga pregunta, por favor, el micrófono está abierto o simplemente pues la podemos divulgar a través del chat. Yo tengo una pregunta. Bueno, primero muchas gracias por esta presentación, estuvo bastante interesante y bueno, mucho más interesante cuando hablaste un poco acerca de la cantidad de fotosíntesis que pueden hacer los frutos verdes de café. Entonces quería preguntar si de casualidad hay estudios o hay personas que hayan medido como la tasa fotosintética y también si sabes o puedes estimar más o menos qué porcentaje de la biomasa del grano o del café, del fruto, viene de esa fotosíntesis. Muchas gracias por la pregunta, doctora Leinis. Digamos que es un tema muy interesante. Me gusta mucho a mí el tema de fotosíntesis en frutos. Me parece un tema muy curioso. Digamos que en café sí hay dos estudios que tengo yo en mano y uno de ellos es uno que realizó un investigador francés, Philippe Bas, en el que pudo determinar las propias tasas fotosintéticas de de los frutos. Tal vez este es uno de los estudios más detallados en relación a la tasa fotosintética de los frutos. De allí fue donde hoy nosotros tenemos el referente que los frutos, cuando hay árboles de alta carga de frutos, es decir, esos de 100% de carga de frutos, los frutos constituyen el 20% del área fotosintética de la planta y que también esta actividad va a estar en función de, en este caso, el tamaño medida en relación a la masa. Por ejemplo, él pudo estimar que las mayores tasas fotosintéticas fueron en aquellos frutos que presentaban masas más bajas, es decir, frutos que están posiblemente hasta ahorita en cuajamiento, que es por eso que nos permite también entender por qué posiblemente en esa etapa fenológica los frutos no estén estimulando un desempeño mayor a nivel foliar de las plantas, porque ahí hay una actividad muy alta de los frutos. No recuerdo los datos puntuales, pero sí hay una relación, claro. Y cuando ya se hace la comparación en relación a la masa obtenida en madurez fisiológica, las tasas fotosintéticas, si bien bajas, pero se conservan en los frutos. También nosotros, ya en ese seminario también que les hago ahí, que están en YouTube, también se puede determinar que hay unos cambios bastante representativos en cuanto a la densidad estomática de los frutos. Hay unos cambios representativos en relación también al desarrollo de los frutos. Es decir, claro, cuando los frutos comienzan a aumentar en tamaño y volumen, claro, desplazan los estomas y por lo tanto disminuyen esa densidad estomática por superficie y eso también obviamente está relacionado a las tasas fotosintéticas de los frutos. Aquí nosotros también hicimos, hay un estudio en el 2010 que se publicó, también hicimos las mediciones en variedad Caturra, en este caso, que es como la mamá de nuestras variedades colombianas y en muchas variedades en el mundo. Y también dilucidamos un poco de las tasas fotosintéticas propias y también llegamos como a la conclusión que esa propia actividad fotosintética de los frutos puede garantizar entre un 20 a un 30% de los requerimientos de carbono para su crecimiento próximamente. Hay algo también muy bonito que nosotros podemos estudiar es que también aquí en las variedades se puede determinar la actividad de PEC y rubisco en los frutos y de hecho que hay una actividad mayor de P en los frutos, lo que genera pues un interés porque es una ruta metabólica de planta C4.
pero los frutos de café expresan mayor actividad enzimática de ADP respecto a rubisco, lo que también además de hacer una asimilación, hay unos procesos de reasimilación propios de los frutos. Entonces, todo esto nos han permitido como entender, bueno, o sea, hay unos desempeños, hay unos rasgos fisiológicos que están ya expresados a través de los mecanismos adaptativos de la planta que nos permite entender, bueno, la planta, si bien la formación foliar se castiga, se disminuye, pero ella puede estimular muchas estrategias adicionales que garantiza o prioriza la cantidad de los órganos vertederos en ese momento. Súper, Ok, muchas gracias por tu respuesta. vale, Alejandro. Andrés, muchas gracias por compartirnos toda esta experiencia, toda esta investigación que sin lugar a dudas es bastante importante. A mí me llamó la atención eh, un punto y era cuando hablabas de la relación fuente-vertedero y la relación nutricional. Y hay un elemento allí que está por fuera de las conclusiones, que es el cobre. Ujú. Mencionabas que el cobre tenía unas implicaciones supremamente importantes. Ahora la pregunta es, desde el punto de vista de esa recomendación técnica que haces, ¿el cobre sería importante incluirlo o por qué no lo incluiste dentro de esas conclusiones finales que mencionaste que estaba el nitrógeno, el azufre y dejaste de lado el cobre? Sí, gracias, profe Alejandro. Muchas gracias por acompañarme. Súper. Digamos que las conclusiones del core, digamos, no se resaltaron en qué sentido. Uno, en el año 2022, para audiencia, fue un evento niña para las condiciones de Colombia. Es decir, hubo uno, y sobre todo en la región cafetera central, hubo unos aumentos significativos en la precipitación. Entonces nosotros, ahora que si bien hubo una correspondencia en relación a la carga de frutos, nosotros también podríamos tal vez es en estos momentos como tratar de buscar más investigaciones respecto a a los micronutrientes, en este caso en la relación fuente-vertedero, en la carga de frutos, porque digamos que con los hallazgos posiblemente del estudio los efectos indirectos de las altas precipitaciones que generan lavado de bases en el suelo y posteriormente lavado de estos microelementos haya influencia posiblemente en la respuesta de la alta carga de frutos. Estos son, digamos, especulaciones en el buen sentido, porque no lo corroboramos, pero sí podríamos explicar que, claro, a esos altos volúmenes de precipitación que, digamos, en los artículos lo relacionamos, posiblemente haya generado ese efecto de covariación allí en la respuesta. Porque si bien pues, a nivel técnico, como el profe Alejandro sabe, pues digamos que la fertilización en los cafetales de aquí de Colombia se enfoca más en, sobre todo en macronutrientes, en nitrógeno, potasio, fósforo y azufre y magnesio. Porque en micronutrientes, pues los suelos de la zona cafetera tienen muy altos contenidos de estos elementos y por lo tanto, pues no garantiza o no solventa la necesidad de hacer fertilizaciones por parte de los caficultores, porque la fertilidad natural de los propios suelos pueden garantizar esos niveles de suficiencia nutricional para el cultivo. Pero eso también fue como otro de los datos interesantes que queremos también seguir investigando y seguir corroborando esos efectos como tal. Súper. Andrés, ¿puedo hacer otra consulta? Sí, señor, yo Vale, vale. creo. Sí, Andrés, ya con estos resultados, ¿cuáles serían las perspectivas o la continuación de los trabajos desde la relación fuente-vertedero y entender esta dinámica en las plantaciones de café de la región cafetera? Qué pregunta tan buena, profe. Y es que, digamos que paralela a estos proyectos, yo tengo otro que estamos tratando de evaluar. Estamos tratando, no, ya hace 5 años lo estábamos haciendo y es algo que es un concepto desde México que se llama fisionutrición o fenonutrición. Entonces, a raíz de estos trabajos, pues nos han permitido un poco entender qué pasa si nosotros hacemos una distribución de fertilizantes diferencial en relación a las edades de la plantación, donde nosotros hemos podido determinar que ciertas edades concentran un gran volumen de la producción del ciclo productivo y si con esa distribución de fertilizantes diferencial se puede garantizar un mayor suministro de nutrientes y por lo tanto se trata un poco de mitigar o reducir esos efectos de agotamiento de la planta.
Entonces, nos ha permitido entender, buscar estrategias para optimizar el uso de fertilizantes en la planta. Dos, nos ha permitido como eh, generar una tranquilidad en el sentido de que cuando se presentan altas cosechas, pues digamos en este caso los cafeteros se quejan mucho porque hay mucha pérdida de hojas. Entonces, con estos hallazgos ya nos permite un poco entender, no, venga, es que esa pérdida de hojas corresponde a una respuesta natural de la planta y esto está asociado porque pues las hojas que se caen, normalmente las hojas basales, son las que están garantizando, priorizando, digamos, el alimento o los recursos hacia los frutos. Entonces, nos ha permitido como tener ese referente también y entender un poco más. Obviamente esto hay que seguir tratando de seguir estudiando más. Por mí quiero medir la actividad fotosintética propia de los frutos de las actuales variedades y ver su contribución, porque allí hay bastantes hallazgos interesantes, también como en tejidos, no tejidos fotosintéticos como el tallo y las mismas ramas también que tienen algún área fotosintética también. ¿Cuáles son esos impactos que ellos tienen o su contribución en relación a la relación fuente-vertedero? Muchas gracias, Andrés, por compartirnos de vuelta su presentación. Sin lugar a dudas, uno escucha y escucha y van surgiendo gran cantidad de preguntas y eso es lo interesante de esta propuesta, que sin lugar a dudas va a ser inagotable, pero bueno, todo tiene un comienzo y genial, genial para nosotros en Colombia que podamos empezar esa línea ahí con ustedes. Muchas gracias, Andrés. Bueno, Kevin, Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buen día. Ok. Muchas gracias por compartirnos esa presentación tan interesante. Estoy enganchado de principio a fin. Em, a mí me llamó la atención mucho la parte casi del final donde mencionabas, ponías el ejemplo de dos referentes, de Etiopía y de Brasil, ¿sí? Y tú decías, tanto en Brasil como en Etiopía, la producción en el siguiente ciclo fue disminuida, ¿sí? Entonces uno esperaría que bajo las condiciones de acá, pues de pronto pasara lo mismo, ¿sí? Sin embargo, no fue así. Y, y pues mi pregunta es, ¿a qué crees tú que se le pudiese atribuir esa respuesta diferencial? ¿Puede estar relacionado con el genotipo, puede estar relacionado con la edad de la planta, puede estar relacionado con la ventana de medición? Puede que si bien en 2 años no se encontró diferencias, puede que en el tercer, cuarto año sí se hayan encontrado diferencias. Y esto sería una ventaja para la producción nacional de café. Muchas gracias por su pregunta, que muy, muy interesante porque digamos que un poco se ha auto respondido su merced y en el sentido es que Eh, sí, o sea, en Etiopía y Brasil, como lo mencionó el profe Carlos, por las condiciones y su oferta ambiental, que allá sí hay unos periodos bien definidos y alternos de periodos secos y húmedos, posiblemente sí estén generando esa concentración de producción en esos años y por lo tanto en el siguiente año se vea esas disminuciones drásticas en la producción y que han generado el fenómeno de la bienalidad. Para Colombia, muy posiblemente las condiciones ambientales, digamos que no son tan determinantes en que, digamos, nosotros podamos tener esa binalidad expresada aquí. Uno, eso. Dos, los cultivares. Las variedades a nivel global, casi todas, pues para no decir todas, son monolíneas. Las variedades colombianas son multilíneas, es decir, tienen una alta diversidad genética, están conformadas por diferentes progenies seleccionadas por diferentes atributos desde lo agronómico, desde las enfermedades y de la misma resiliencia climática que conforman esa variedad compuesta y posiblemente a nivel de plantación, digamos, esta estrategia de variedad esté también haciendo como una respuesta buffer a esos incrementos de alta carga de frutos en esos años y por lo tanto no se vean tan drásticos. Me explico. Es posible que hay unas plantas hoy puedan tener alta producción y esas plantas de alta producción en el siguiente año pueden bajar su producción, pero hay otras que estén potencializando mayor producción y por lo tanto a nivel de plantación y a nivel de productividad no veamos ese efecto reflejado en la disminución y más bien sea un efecto como diluido en el sentido de en las variedades compuestas. Y otro es que, digamos, en el seminario, pues no es por hacer publicidad,
En ese seminario, nuevamente, en otra variedad colombiana, nosotros hicimos seguimiento en todo un ciclo productivo, es decir, en 5 años. En 5 años yo hice seguimiento de la formación foliar, del crecimiento, de la cantidad de frutos y quisimos ver es precisamente cómo cambia esa formación foliar y si hay unos efectos en la producción año a año. Te puedo decir que no hay efectos. Es decir, año a año hay alta producción, a medida que va aumentando la edad, va aumentando la producción, en ciertos años que ya disminuye, en la cual nosotros ya cerramos ciclos productivos. En Colombia los ciclos productivos pueden ser de 5 a 6 años, es decir, años productivos de 4 a 6 años, y ahí ya tomamos la decisión nosotros de hacer la renovación, implementar los diferentes sistemas de poda para rejuvenecer los tejidos y prolongar así los periodos productivos. Entonces, esa respuesta ya está, digamos, nosotros la pudimos determinar y es que también la planta posiblemente esté expresando otras estrategias. A tener esa diversificación genética, tenemos diferentes estrategias que estén allí expresando las plantas y sobre todo para priorizar esa volúmenes de producción, que las variedades colombianas son muy productivas. Entonces también ahí es lo que nosotros hemos podido como también entender a través de la densidad estomática y a través de otros mecanismos que la planta posiblemente esté promoviendo allí. Inclusive el reciente ahora que ha podido determinar que el tallo, digamos, los tejidos próximos a las ramas productivas del tallo pueden generar una estrategia de supervivencia de las plantas. Esto ya fue determinado, por ejemplo, en Brasil, en Costa Rica también, y lo hicieron nuevamente este hallazgo. Entonces, estamos como engranando todo esto para dar respuesta, lo que estimula a las plantas de café, para dar respuesta tanto en este caso a los incrementos de producción como al tema de variabilidad y cambio climático. Y es que la planta de café, digamos, también es, en términos muy generales, es una planta modelo desde la fisiología, igual que la es italiana, ¿no? En el café se ha podido elucidar muchos procesos fisiológicos en la planta que nos han permitido entender muchas respuestas de otros cultivos e inclusive el mismo cultivar. Entonces, yo creo que es por eso que espero que te pueda dar la respuesta. Más que Bu- respondida queda. mm, Gracias. Bueno, a todos yo primeramente agradezco a Andrés por su tiempo, su dedicación, un trabajo, vuelvo y repito, un trabajo de una dimensión bastante interesante. Y a los asistentes les agradezco su permanencia y cualquier duda, pregunta, por favor, lo pueden hacer a través de todos nuestros canales de comunicación. No olviden de visitar nuestros sitios también para divulgación de eventos, intercambio de conocimiento, también algunos anuncios que tenemos y espero volverlos a ver el próximo mes en nuestro habitual seminario mensual. Que tengan todos ustedes un buen día y muchas gracias. Que estén muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego.